Buenas mis hermanos, mi nombre es Connie Londoño, es un gusto para mí estar con ustedes y me ha correspondido dictarles en esta ocasión la asignatura de Alcanzando la Comunidad a través de la plantación de iglesias. Como introducción quería simplemente mencionar que la plantación de iglesias nuevas se puede desarrollar de diferentes maneras, algunas efectivas, otras no tanto, pero lo que sí queda claro es que todos los principios bíblicos que nosotros encontramos en la Escritura en cuanto a la plantación de iglesias no cambian. Y yo me atrevería a decir que son bien importantes el hecho de que nosotros podamos implementarlo en cualquier proceso en el desarrollo de plantación de nuevas obras. Esos principios son los que queremos establecer a lo largo de esta clase. Vamos a estarlos estudiando, vamos a querer poner también un fundamento bíblico y las líneas que Dios ha establecido para que nosotros podamos llevar a cabo esa tarea de una manera efectiva. La otra cosa que también creo que sería importante mencionar en este aspecto es que no simplemente basta con que nosotros tengamos en nuestro corazón un ardiente deseo por alcanzar a los perdidos. Es un buen comienzo, pero nos quedamos corticos y simplemente vamos a iniciar un proceso de plantación solamente con ese ardiente llamado que hay en nuestro corazón. Es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos prepararnos. Entre más herramientas, entre más recursos, entre más podamos educarnos para poder hacerlo de una manera mucho más idónea, va a ser muchísimo más fácil para nosotros el poder empezar y desarrollar ese proceso sin que se presenten tantos obstáculos y tantos inconvenientes, porque siempre se van a tener que presentar. Otra cosa que también es bien importante, además de tener un llamado y un ardiente deseo por servir al Señor, alcanzando a los perdidos, y el prepararnos, es tener en cuenta cómo Dios se está moviendo dentro de esa comunidad. Lo que Dios está haciendo dentro de ella es algo que nunca nosotros podemos dejar atrás, porque lo que Dios está haciendo, nosotros tenemos que observarlo y unirnos a ese trabajo que Él ya de antemano ha comenzado. Una de las grandes oportunidades que nos da la plantación de la iglesia es que abre una ventana muy grande para que nosotros podamos empezar a descubrir gente que tiene el don de liderazgo, empecemos también a descubrir dones, talentos y poder empezarlos a ejercitar, a desarrollarlos en medio de ese proceso y colocarlos en especial al servicio de la obra del Señor. Acuérdense, y quiero que ustedes busquen ahí, ustedes lo tienen en sus anotaciones, espero que todos tengan sus apuntes y su manual abierto, pero acuérdense que en la Biblia, en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 11 y 12, dice la Escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En el proceso de plantación de iglesias, eso es lo que nosotros vamos a ver. El cómo cada uno de esos dones, de esos llamamientos, se unen para formar un equipo que lleve a cabo el desarrollo de la obra y que gente pueda empezar y crecer dentro de ese mismo ambiente. Quiero pasar ya a los objetivos del curso, a delimitar esos objetivos. El primero es definir el concepto de comunidad y conocer un poquito de su historia. Es bien importante que nosotros podamos tener muy claro ese concepto. Segundo, alcanzar un mayor entendimiento sobre el mandamiento de alcanzar comunidades en la época posmoderna, que es la que estamos nosotros viviendo. Tercero, el enumerar algunas razones para plantar iglesias, algunos requerimientos y cómo hacer un estudio de campo. Esto sí es bien importante y creo que en la clase 3 nos vamos a dedicar y a enfocar muchísimo en esto. El cuarto, conocer cómo lo hizo la iglesia primitiva. El 5, plantear algunas ideas de cómo llevar la iglesia a la comunidad. Es mi propósito y mi deseo que al terminar el curso nosotros podamos haber alcanzado por lo menos un 80% de entendimiento y en cuanto a estas 5 metas que tenemos planeadas de aquí en adelante. Ahora sí, mis hermanos, entremos a la clase número 1 y este es el video
número 1 de esa clase. Vamos a empezar a definir qué es comunidad. Pero antes de que entremos a definir qué es comunidad, lo primero que quería mirar con ustedes es, y por favor miren acá a la tablita, es que nosotros somos seres relacionales. Cada uno de nosotros fue formado por Dios para relacionarse con otros seres humanos. Quiero que vayan y me acompañen por favor a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18, en donde la escritura dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. ¿A qué se refería el Señor? El Señor se refería a que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, aunque el hombre tenía todas las cosas que Dios había creado y puesto a su servicio, el hombre estaba en cierta manera como incompleto. Algo hacía falta. El hombre estaba rodeado de una naturaleza exuberante, rodeado de los animales más hermosos de los que nosotros podemos quizás pensar, pero él estaba incompleto. Había algo que decía, aquí falta algo, hay puntos suspensivos. Dios lo conoció y por eso mismo fue que Dios creó a Eva. Y cuando nosotros entramos a estudiar un poquitico más profundo, Génesis capítulo 2, versículo 18, nos damos cuenta de que sí, en primera instancia, el Señor creó una mujer, una ayuda idónea para que Adán no estuviese solo. Pero Dios estaba pensando en un espectro, digámoslo así, un poquitico más grande de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Dios estaba pensando en la sociedad, en la comunidad, en la creación de nuevas comunidades. Y por eso es que nosotros vemos que Dios colocó en el ser humano esa ardiente deseo por tener comunión, por relacionarse con otros seres humanos. Dios nos creó para relacionarnos y tener una relación en primera instancia con Él, pero también con otros hombres. Y como consecuencia de ese relacionarse es que aparece la primera célula, la célula de la sociedad que nosotros conocemos como el fundamento, que es la familia. Cuando un hombre y una mujer se unen y tienen muchos hijos. Esta es la base para que nosotros podamos empezar a hablar de comunidad. Sigamos adelante. Ahora sí, vamos a empezar a definir el término de comunidad. Comunidad. Y por favor, quiero que todos ustedes estén en sus manuales, pero también que después miren acá. Vamos a leer la definición que ustedes tienen en sus manuales. La comunidad es un grupo de individuos que viven en una zona geográfica determinada, que comparten una misma cultura, valores y normas y están organizados en una estructura social, conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a desdoblar ese término acá. Ahora quiero que por favor miren a este tablero. Comunidad. La comunidad es un grupo de individuos que tienen algo en qué, algo en común. Hay un interés, hay una necesidad que es común para ese grupo de individuos y por lo tanto ellos se unen y empiezan a desarrollar ¿qué? Una estructura social. Por eso es que nosotros a veces encontramos que hay comunidades, por ejemplo, de tipo educativo, hay comunidades de tipo científico, hay comunidades en el área de sociales, de ayuda social, hay comunidades en el área religiosa, dependiendo del tipo de necesidades y de intereses, empiezan a darse ese tipo de asociaciones en donde un hombre se une a otro y empiezan a formar ¿qué? Toda una estructura que se llama comunidad. Esa comunidad tiene elementos que son muy comunes a diferentes, a la comunidad. ¿Cuáles son? Pueden ser idioma, costumbres, valores, intereses, edad, visión del mundo, propósitos, lugar y religión, y muchísimas otras más. Yo quiero que tú empieces simplemente a pensar, tú, ¿cuál es el círculo social en el que tú te desenvuelves? ¿Cuáles son las comunidades
de las que tú formas parte. Una podría ser tu iglesia, otra si estudias podría ser tu colegio, tu universidad, el seminario bíblico donde asistes, otra podría ser tu comunidad religiosa, otras podrían ser que perteneces, por ejemplo, a la Asociación de Cultivadores de Café. Entonces, comunidades son tan variadas como variados somos nosotros como seres humanos. Y esas comunidades empiezan a formarse respondiendo a cada uno de esos intereses y de esas necesidades que tenemos planteados por delante. La otra cosa que quería hablar en cuanto a la comunidad, hay unos rasgos que siempre van a identificar una comunidad de una manera muy clara. El primero de ellos es que hay una identidad. Hay un elemento en común que los identifica y por el cual cada uno de sus miembros siente que pertenecen a ello. De nuevo les repito, intereses, necesidades, diferentes tipos de situaciones. El segundo, las necesidades. La necesidad. El hombre por sí mismo se dio cuenta que por sí mismo no puede responder y dar resolución a cada uno de sus problemas y de sus necesidades. Y en el andar se dio cuenta que necesitaba de un grupo, de un conglomerado de individuos que le ayudaran a responder para suplir cada una de esas necesidades. Por eso es que es un elemento que es absolutamente indispensable dentro del concepto de la comunidad. Otro elemento que es bien importante, la interacción. Acuérdese, no existe comunidad si no existen relaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una comunidad? Que estamos yendo y viniendo, estamos compartiendo, estamos departiendo, estamos debatiendo, estamos hablando, somos muy proactivos y todo el tiempo estamos trabajando en pos de lograr ese objetivo común. Entonces, siempre va a haber una interacción en cada una de las comunidades, cualquiera que tú estudies. El otro elemento que es bien importante es el compromiso. Obviamente, si nosotros tenemos una necesidad, si nosotros sentimos y tenemos una identidad que nos hace sentirnos parte de esa comunidad, nosotros también al mismo tiempo vamos a empezar a desarrollar un compromiso. ¿Un compromiso qué? Para sacar las cosas adelante, para que todos esos intereses comunes y esas necesidades comunes que todos tenemos puedan ser suplidas y resueltas. Y por eso es el compromiso de cada individuo de aportar lo que esté en su capacidad para poder resolver cada uno de estos asuntos. Lo último, y es bien importante, y este elemento quiero que nunca se les olvide, una comunidad siempre es dinámica. Nunca una comunidad es una estructura fosilizada que no se mueve ni para adelante ni para atrás. Toda comunidad siempre será dinámica. ¿Dinámica qué? Significa en el sentido de que está en un permanente cambio. Está en un permanente cambio. Cuando nosotros hablamos de llevar a cabo el suplir necesidades y el responder a intereses y el hecho de que estamos reunidos para sacar un propósito adelante, siempre nos va a llevar a estar permanentemente evolucionando. Eso es lo que nosotros podemos entender como que una comunidad siempre es dinámica. Entonces nosotros a la hora de, como lo vamos a hablar más adelante, alcanzar las comunidades con el Evangelio de Cristo a través de la plantación de iglesias, es un concepto que tenemos que siempre resaltar. Seguimos adelante en nuestra clase y en nuestra clase ustedes van a ver ahí que ustedes tienen un cuadro en donde están las diferentes etapas que en la historia de la humanidad el hombre ha tenido que recorrer para que todas esas comunidades puedan ser formadas. El cómo pasamos de necesidades indispensables, básicas, en donde se podía suplir todo a través del trueque de un hombre produciendo un bien, otro hombre produciendo otro tipo de bien e intercambiándoselo para suplir sus necesidades. Pero en la medida en que esas comunidades, en que esas sociedades fueron avanzando, fueron multiplicándose, empezaron a surgir otro tipo de necesidades que ya no eran básicas. Entonces, todo este sistema del trueque empezó a pasar y a quedar en cierta manera
no efectivo, porque ya se hacía como medio caduco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por las comunidades y las sociedades ser dinámicas, se hizo necesario el implementar nuevos métodos. Por eso ustedes ven en la historia del hombre el cómo la industrialización y muchísimas otras cadenas de producción empezaron a desarrollarse para suplir ese tipo de necesidades. Ahora sí, entremos. Principios fundamentales y el mandamiento de alcanzar una iglesia, alcanzar la comunidad a través de la plantación de iglesias. Quiero por favor que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 28, búsquenme por favor ahí en sus Biblias, espero que todos tengan su Biblia a la mano. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice el mandamiento? Un mandamiento que todos nosotros conocemos como el de la Gran Comisión. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo, desarrollar este mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 28 de alcanzar comunidades con el Evangelio? Entonces, lo primero que quería decir es que tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar, porque es muy diferente lo que a nosotros hemos muchas veces recibido y practicado a lo que realmente la Biblia nos manda a hacer. ¿Por qué les digo eso? Porque la gran mayoría de nosotros como cristianos, y estoy hablando a nivel específicamente latinoamericano, estamos muy acostumbrados en nuestras iglesias y se ha convertido en una práctica el hecho de que nosotros creemos de que cumplimos la gran comisión cuando vamos a una persona, le pasamos un volante, un tratado, o nos sentamos 5 minutos y les compartimos las 4 leyes espirituales, les decimos que vayan a nuestra iglesia y estamos esperando que allá en la iglesia ellos hagan o tomen una decisión de fe, como nosotros coloquialmente lo llamamos. Pero el mandamiento de alcanzar la comunidad con el Evangelio e ir a las naciones es completamente diferente. Quiero de nuevo que fijen sus ojos aquí en la repisa. ¿Qué ven acá? Ustedes ven. Y es que un templo, una iglesia. ¿Por qué pinté aquí una iglesia? No porque vaya a hablar acerca del templo, todos nosotros, y eso espero que haya quedado claro en nuestra clase de eclesiología, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, de la comunidad de creyentes. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos un mandato. ¿Cuál es ese mandato? En primera instancia, ir. Entonces, a la hora de cumplir la gran comisión, lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta es que tenemos que salir de las 4 paredes del templo, como estamos nosotros acostumbrados, y tenemos que empezar a ir a esa comunidad que nosotros queremos alcanzar, ir y tener relación con las personas de esa comunidad. ¿Con cuál propósito? Con el propósito firme en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios nos ha llamado a hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Significa tomar a una persona, y quiero que miren la gráfica acá, que tú te tomes el tiempo de ir, establecer una relación con una persona, y en medio de todo el caminar diario, porque no solamente se trata de compartir la Biblia, pero se trata de hacer parte de la vida de esa persona, desarrollar una relación con ella, llevarla en un proceso a través del cual nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poderles enseñar todo lo que el Señor nos dejó
de tal manera que esa persona en el proceso de su caminar con Cristo vaya desarrollando una relación con Él y llegue a un punto en que pueda por sí misma mantener una relación vital con nuestro Señor. Entonces es completamente, en cierta manera, al contrario de lo que nos han dicho. Quiero que vayamos y miremos y nos detengamos un poquitico en cómo fue el modelo que Jesús dejó para que nosotros imitásemos, porque Jesús es nuestro modelo, Él es la regla. No son ni los teleevangelistas ni los hermanos que tienen las iglesias más grandes. Nuestro modelo es Jesús y nuestro reto es que nosotros podamos imitarlo y que podamos aprender de Él, del cómo lo hizo, porque Él marcó el camino y dejó las pautas para que nosotros pudiéramos hacer la tarea que Él nos encomendó. Entonces Jesús y los 12, según lo que cuenta en la tradición, nos dice que Jesús empezó y tuvo un ministerio de 3 años y medio. Es clara en las Escrituras que hubo ese lapso de tiempo en donde Jesús llamó a sus 12 discípulos y en donde pudo empezar a construir los fundamentos, a echar los fundamentos que iban a sostener a su iglesia, entendida la iglesia como el cuerpo de sus hijos aquí en la tierra. Entonces Jesús tomó a esos 12, pero quiero que simplemente empieces a hacerte la película en tu mente. Jesús era una persona que pertenecía a una comunidad. Él vivió en diferentes pueblos, en diferentes aldeas de lo que hoy es la nación de Israel, Palestina. Y Jesús estuvo ahí. Por 30 años fue conocido por la comunidad. La comunidad le conoció como ese hombre que quizás a la edad, en sus últimos años de adolescencia, tuvo que hacerse cargo de su familia por la muerte de su padre José. Pero él estuvo ahí, fue un carpintero, estuvo entre ellos, era conocido. Él y sus hermanos y su madre, todos ellos eran conocidos porque eran, acuérdense, aldeas y lugares pequeños. Pero en medio de todo ese proceso yo creo que él empezó a construir desde antes de que su ministerio empezara a volverse público. Él empezó a construir y tenía relaciones establecidas. Y cuando ya llegó el tiempo en que él tenía que empezar su ministerio público, él empezó de una manera intencional, de una manera bien proactiva, a relacionarse con hombres y mujeres para hablarles acerca del reino de Dios. Él escogió en oración, pero también a través de relación y con la sabiduría del Padre, él fue y empezó a llegar a muchos. Y dentro de esos muchos estuvieron esos 12 que le acompañaron a lo largo del camino, que estuvieron con él mientras que él enseñaba, mientras que él comía y hacía muchas de las labores que cualquier ser humano aquí en la tierra hace. La vida de Jesús y todo ese tiempo que él invirtió en esos 12 fue el fundamento que él dejó para que la iglesia que nosotros hasta ahora estamos y formamos parte, ese fue en parte su ministerio, y así debe ser la forma en que nosotros empecemos a acercarnos y a ir a la comunidad para alcanzar a los que están perdidos. Entonces, hermanos, no estamos buscando número, estamos buscando personas, no estamos buscando que la gente vaya al templo, estamos buscando que la gente vaya a Cristo. No estamos buscando personas que hagan una profesión de fe, estamos buscando personas a las cuales por la obra de la palabra y del Espíritu de Dios nosotros podamos tomar y llevarlas a través de un proceso, enseñándoles todas las cosas y enseñándoles a ajustar su vida a los principios que nosotros encontramos en esa palabra, y que ellos puedan tener una relación por sí mismos con el Señor Jesucristo. Sigamos al siguiente tema. ¿Cómo construimos nosotros comunidad? Entonces, el primer elemento, si tú quieres construir comunidad, es nunca asumas, siempre pregunta. ¿Por qué es necesario y es tan indispensable que nosotros hagamos eso cuando estamos hablando de ir y alcanzar una comunidad a través de la plantación de iglesias?
Porque créanme, hermanos, muchísimas veces lo que sucede es que cuando una iglesia está pensando en plantar, en iniciar una labor de campos blancos en otros lugares, lo primero que está pensando la iglesia es en, bueno, necesitamos un lugar y necesitamos a alguien que vaya y lo haga. Pero estamos en esa forma empezando a equivocarnos, porque lo primero que necesitamos hacer es buscar un equipo de gente, y eso lo vamos a ver en la clase número 3, parte de los requerimientos para la plantación de iglesias, es que tenemos que empezar a formar en oración y conforme a los llamados que el Señor ha hecho en la iglesia, un grupo de hermanos que estén dispuestos no simplemente a ir a abrir un lugar y salir a invitar gente, sino gente que esté dispuesta a ir a la comunidad, no a asumir cosas, no que porque a mí me dijeron que es que en ese pueblo viven así o hacen así o piensan así, voy a empezar con base en eso que me dijeron, voy a empezar a realizar mi trabajo. No, antes de que busques un lugar, tienes que ir y con ese equipo que el Señor les dé, tienen que ir y empezar a preguntar, ve a la gente, vive con ellos. Generalmente los campos blancos son lugares que no están relativamente tan cerca de donde es, digamos, la iglesia madre en nuestro lenguaje evangélico. Entonces tenemos que ir a esa gente, mirar, porque las necesidades varían, aunque ustedes no me lo crean. Entre un pueblo que está aquí y otro pueblo que vive a 15 minutos, hay muchísimas cosas que varían. Y nosotros tenemos que ir a ese lugar, ir a la gente, vivir entre ellos y empezar a conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos, cuáles son los problemas que ellos están enfrentando. En la medida en que nosotros nos vamos relacionando con ellos, cosas van a empezar a aparecer que después se van a convertir en puertas a través de las cuales nosotros podemos entrar con el Evangelio. Lo segundo, necesitamos encontrar caminos. ¿Por qué? Porque generalmente en todas las comunidades hay personas que pertenecen a uno de estos dos grupos. Hay personas que miran el mundo desde el lente positivo, lo ven con optimismo, son personas que tratan de ser proactivas en cuanto a la solución de problemas, pero al mismo tiempo hay personas que miran el mundo con el lente del pesimismo y todo lo que ven es a su alrededor es como catástrofe. Pero las dos personas nos pueden dar muchísimos de sus puntos de vista a través de los cuales nosotros podemos empezar a considerar el dar soluciones, hermanos. Porque tenemos que dar soluciones a nivel espiritual, pero muchas veces antes de dar esas soluciones a nivel espiritual, nosotros tenemos que dar soluciones a muchos de esos problemas a nivel físico, a nivel emocional. Todo eso se combina para que nosotros podamos en verdad empezar a construir una red, esa comunidad que después va a ser la iglesia. Tercero, aprende de la gente. Cuando nosotros nos mezclamos, estamos con ellos, pasamos tiempos, mis hermanos, y es en cierta manera, déjenme hacerle el paralelo a lo que pasa con un pastor. Un pastor puede simplemente aparecerse los miércoles y los domingos a predicar y no saber nada de lo que pasa con sus feligreses. O un pastor puede estar todo el tiempo teniendo relación, llamando y de una u otra manera, siendo muy proactivo en desarrollar relaciones con los miembros de su congregación, de tal manera que empieza a aprender de la gente y empieza a oler a gente. Dicen que los buenos pastores huelen a oveja y nosotros, si queremos ser buenos plantadores de la comunidad, tenemos que oler a esa comunidad donde queremos plantar esa iglesia. Otro de los aspectos, cambiemos la conversación. Lo que les digo, no es que la comunidad vaya a la iglesia, sino que la iglesia y la iglesia representada en cada uno de nosotros vaya a la comunidad. Son dos cosas que son absolutamente contrarias, diferentes. No la iglesia, repito, no la comunidad y yendo a la iglesia, sino la iglesia, cada uno de nosotros, y yendo a la comunidad. La iglesia es parte de la construcción de la comunidad.
No podemos nunca decir que la iglesia es una isla que está aparte de lo que está pasando y sucediendo y de los problemas y de las dificultades que está enfrentando la comunidad. La iglesia debe ser parte de la comunidad, debe ser proactiva en aportar en soluciones para la comunidad, debe ser una luz que se coloca encima de la mesa para que todos la vean, no una luz que metemos en un templo, cerramos las puertas para que nadie ni vea ni escuche. Entonces, eso es bien, bien importante, mis hermanos. Les dejo ahí la inquietud a ustedes en cuanto a todo esto. Quiero que lo repasen, lo mediten y nos vemos en este segundo video para seguir hablando acerca de cómo construir la comunidad en la sociedad posmoderna.